¿Alguna vez te has preguntado cuánto queda del Titanic en estos días? Bueno, si no has estado viviendo debajo de una roca, probablemente sepas que han pasado más de 100 años desde que el barco más famoso del mundo naufragó. El RMS Titanic, el transatlántico más grande del mundo de principios del siglo XX, se hundió después de su viaje inaugural solo unos días después de zarpar del puerto. El barco chocó contra un iceberg el 14 de abril de 1912, llevándose a más de 1.500 pasajeros de los más de 2.200 que estaban a bordo del transatlántico. Por impactante que parezca, el Titanic tardó más de 3 años en construirse y solo 3 horas en hundirse. Hoy en día, la construcción del barco habría costado más de $210 millones. Fue visto por última vez en la superficie del Atlántico a las 2:20 de la madrugada, y durante muchas décadas nadie más lo volvió a ver. No fue hasta 1985 cuando el oceanógrafo Robert Ballard descubrió el paradero del barco, y algunas partes del Titanic volvieron a ser visibles. Uno de los primeros descubrimientos realizados por la expedición de Ballard fue que el barco se partió por la mitad antes de hundirse. Las primeras misiones exploratorias al fondo del océano, donde ahora se encuentra el Titanic, solo podían ver el casco y la cubierta del barco. Según Ballard, el objetivo principal de esta misión era comprender cómo evitar que las ruinas se deterioraran. Otro objetivo era recuperar la ingente cantidad de objetos personales esparcidos por el fondo marino. El explorador dijo más tarde que la vista allí abajo era tan impactante como conmovedora. En el campo de escombros que había alrededor del naufragio, el oceanógrafo descubrió muchos objetos pequeños y artículos personales, y llevó unos cuantos a la superficie. Había zapatos, algunos más elegantes que otros, piezas de ropa que pertenecieron a la tripulación, y también estaban las enormes hélices. Si en la superficie resplandecían y brillaban, en el fondo del océano estaban incrustados en la arena y cubiertos por ella. Ballard señaló que el área donde se esparcieron los utensilios de cocina medía más de 1,6 kilómetros de largo. Había suficientes platos, ollas y sartenes para llenar toda una cocina industrial. Por primera vez, la secuencia de animación en 3D revelan imágenes emocionantes. Las simulaciones muestran la evolución del Titanic desde que zarpó en 1912 hasta el estado actual de sus ruinas. Pero las simulaciones no fueron suficientes para el explorador de aguas profundas James Cameron, quien imaginó viajar al corazón del naufragio por primera vez en la historia del barco. Sí, el mismísimo James Cameron, que resulta ser el director de la famosa película sobre el transatlántico. Ya ha buceado 33 veces para visitar los restos del Titanic. Aquí tenemos algunas curiosidades divertidas para ti. El director dice que su verdadera pasión siempre ha sido el océano, y que desde niño quería estudiar el mar. Dirigir, digamos, resultó ser su trabajo diario, y cuando apareció la posibilidad de dirigir Titanic, dijo que sí, solo para poder ir a ver las ruinas del barco en la vida real. Ahora volvamos al naufragio. Según James Cameron, no fue suficiente que los investigadores accedieran solo al exterior del barco. Necesitaban entrar, analizar y fotografiar lo que quedaba de los pomposos interiores del otrora transatlántico más grande del mundo. Cameron pilotó un innovador vehículo robot equipado con cámaras. Ayudó a revelar espacios en el Titanic que nadie había visto antes desde que el barco tocó fondo. Los baños turcos, por ejemplo, aún tenían sus paredes de azulejos en pie, casi en su totalidad. Estos baños eran exclusivamente para los pasajeros de primera clase. Estaban situados juntos a la piscina y el comedor de tercera clase y fueron diseñados en el estilo morisco. Las personas que descansaban allí solían tener mantas y pedían a los meseros lo que necesitaran. Si las imágenes antes del desastre eran asombrosas, ahora tienen una arista diferente cuando todo lo que ves en ella está oculto debajo de la superficie del agua. Otro descubrimiento impactante fue el mástil del barco. Si miramos el Titanic, en su gloria previa al hundimiento, el mástil llamaba mucho la atención. Situado en la proa del enorme barco, el mástil mantenía unidos los cables de transmisión del sistema Marconi, un sistema de telegrafía inalámbrica. Allí también se encontraba la bandera mercante británica que ondeaba en el Titanic. El mástil estaba a una altura de un poco más de 30 metros y estaba equipado con un nido de cuervo. Hoy en día, el mástil está irreconocible. Invadido por la corrosión, se derrumbó. El nido del cuervo también se rompió. Ahora podemos ver por qué el Titanic de hoy en día es un verdadero tesoro para los exploradores. Pero como los restos del barco se encuentran a una profundidad aproximada de 3.800 metros, la luz del sol es inexistente allí. Por lo tanto, las misiones pilotadas dependen de equipos tecnológicos de alta gama para inspeccionar el área.
¿Por qué crees que el Titanic desapareció de la vida del público durante más de 70 años? Bueno, porque en ese momento la tecnología no era lo suficientemente avanzada como para que la gente bajara allí y trajera buenas imágenes del naufragio. Los cineastas fueron los que impulsaron esta tecnología al intentar filmar bajo el agua. Comenzaron construyendo cajas para poner sus cámaras dentro y ahora la fotografía de aguas profundas es muy avanzada y nos permite disfrutar de las maravillas de la vida submarina. Por supuesto, tomar fotografías bajo el mar no es tarea fácil. Por un lado, para soportar esa increíble presión, los submarinos deben ser realmente fuertes y tener paredes gruesas, de no menos de 28 centímetros. Además, los exploradores deben saber cómo filmar y fotografiar cuando casi no hay luz. Había otra cosa que hizo que documentar el Titanic fuera aún más difícil. Cuando los científicos encontraron el barco, estaba cubierto de bacterias de color rojo que dificultaban aún más tomar buenas fotografías. Da la casualidad de que el color rojo no se refleja bien bajo el agua, lo que es muy lamentable para los fotógrafos. Por esta razón, los vehículos operados por humanos que bajan a recorrer las ruinas están equipados con potentes dispositivos de iluminación. Cuando ves algunas partes del barco desde lejos, parece como si hubiera cera de color marrón rojizo goteando sobre las ruinas del Titanic. Pero en realidad, estas estructuras con forma de carámbano son colonias de microorganismos. Cuando el barco se hundió, trajo consigo una enorme cantidad de bacterias que antes no existían en el fondo del océano. Pero ahora, estas bacterias, junto con las condiciones extremas del fondo del océano, se han convertido en una combinación desastrosa para las ruinas del barco. Estas colonias rojas de microorganismos en realidad se alimentan de hierro y acero, que es básicamente todo lo que queda del Titanic. Algunos de estos microorganismos son unas bacterias llamadas Holomonas titanicae. Pueden comer hasta 100 kilogramos de hierro por día. Esto hace que el Titanic sea una fuente de alimento colosal para ellas. Ha habido muchas especulaciones sobre la esperanza de vida de los restos del barco, después de que los investigadores descubrieron este extraño óxido. Pero, según Cameron y su equipo de investigación, el Titanic no se va a desintegrar pronto. En una de las últimas expediciones a la zona del naufragio, se financió un vehículo pilotado para identificar específicamente un camarote. Perteneció a un pasajero muy importante, Sir Benjamin Guggenheim. Sí, como el museo. Guggenheim era hijo de un magnate de la minería y miembro del grupo de élite que abordó el viaje transatlántico del Titanic. Nacido en Filadelfia, Guggenheim viajaba de regreso a Estados Unidos, pero como todos sabemos, nunca llegó a su destino. Con un precio que oscilaba entre 400 y 800 libras en 1912, que es el equivalente a 84,000 libras hoy en día, se podía reservar un alojamiento que se llamaba camarote. Los camarotes del Titanic eran el tipo más lujoso de habitaciones de primera clase. Estaban ubicados en las cubiertas B o C y estaban decorados en más de 11 estilos diferentes, como jacobeo, georgiano, renacimiento italiano y la lista continúa. Estas habitaciones estaban llenas de paneles tallados y marcos hechos de maderas exóticas, como caoba, roble, etc. Guggenheim ocupó una de estas lujosas habitaciones y 100 años después, uno de sus descendientes financió toda una misión solo para localizar el camarote exacto en el que se había alojado el hombre. Esta expedición se convirtió en un documental para National Geographic y lograron identificar qué camarote era el de Guggenheim, así que felicitaciones para ellos. A las 11:40 p.m., el Titanic hizo contacto con un iceberg en el Océano Atlántico Norte. Se encontraron y restauraron muchos artefactos, como partes del barco, joyas y platos, por nombrar algunos. La embarcación tardó aproximadamente 3 horas en sumergirse por completo en las remotas aguas heladas. La noche era fría y muy viva. La orquesta tocaba música y encantaba a los invitados a bordo. Todos estaban emocionados de llegar a los Estados Unidos. Todavía se consideraba una hazaña increíble que un barco cruzara el Atlántico en 1912. Pero a medida que avanzaba el día, había una atmósfera de fatalidad inminente para el capitán y su tripulación. Sin embargo, nadie más lo sintió. Les parecía que nada podía salir mal y que esta sería otra noche normal. Para ellos, el Titanic era insumergible. Lo último que piensas cuando piensas en el Titanic es en la tripulación del correo. Sí,
Había carteros a bordo entregando correo a los Estados Unidos. Puede parecer una ocupación bastante mundana, pero había que pasar una prueba muy dura para ser aceptado a bordo, y solo unos pocos candidatos principales calificarían, y esos pocos serían preseleccionados y aceptados. John Starr March, estadounidense, era uno de estos carteros que ganaba entre $1,000 y $1,500 al año trabajando en el Titanic. En 1912, esto se consideraba mucho dinero. No formaban oficialmente parte de la tripulación del barco, ya que la tripulación del correo estaba ubicada cerca de los cuartos de tercera clase, pero dada su influencia y resistencia, finalmente fueron trasladados y se les dio un comedor privado. March consiguió este trabajo porque necesitaba el dinero para mantener a su familia. Encontró una manera perfecta de ganar mucho dinero trabajando en un gran barco que cruzaba el océano. Tenía 51 años en ese momento y venía de Nueva Jersey. Lamentablemente, él estaba a bordo cuando el barco se hundió y no logró sobrevivir. Pero recuperaron un reloj de bolsillo que nos da una pequeña idea de lo que sucedió esa fatídica noche. Es una caja de oro grabada con filigrana y tiene una leyenda que dice que fue hecha por Elgin National Watch Company. A primera vista pensarías que esta sería una antigüedad bastante genial sobre la chimenea, pero hay algunos detalles inusuales al respecto. Hay señales obvias de que el agua se filtró debajo del vidrio y los brazos negros del reloj indican que la hora es exactamente la 1:27. Nos deja preguntándonos por qué el reloj se detuvo a esta hora precisa. ¿Qué estaba haciendo su dueño? Los empleados del correo estaban operando una instalación de clasificación de correo eficiente y en pleno funcionamiento a bordo del Titanic. Esto no era algo que vendría a menudo en un crucero, ya que los transatlánticos típicos usan bolsas de correo cerradas para transportar el correo de un puerto a otro. Pero la instalación de clasificación de correo en el Titanic permitía a los pasajeros enviar postales cada vez que el barco atracaba en zonas de tránsito en Irlanda y Francia. Según los informes, la gente comenzó a regresar a sus habitaciones alrededor de las 11 p.m., pero algunos de ellos todavía estaban dando vueltas y disfrutando de la noche. Los 5 carteros estaban celebrando el cumpleaños de un colega en su comedor separado. 5 minutos antes del impacto, los miembros de la tripulación vieron el iceberg y tocaron la campana 3 veces como advertencia de que había algo delante del barco. Dieron órdenes para que el Titanic se moviera hacia la izquierda, o como dicen en el negocio, girar a estribor, para hacer que los motores retrocedieran, pero no fue suficiente para evitar el gran impacto. A las 11:40 p.m., el Titanic chocó contra el iceberg y estalló el desastre en el interior. No solo el agua se filtró y finalmente hundió el barco, sino el pánico y el caos entre los pasajeros y los miembros de la tripulación. El capitán Smith llegó a la cubierta y se le informó que el Titanic había chocado contra un iceberg, y al mismo tiempo la sala de correo comenzó a llenarse de agua. Sabemos que el barco de 268 metros se sumergió por completo alrededor de las 2:20 a.m., con 706 sobrevivientes. El tiempo entre el impacto y el hundimiento fue realmente accidentado. A medianoche comenzaron a preparar los botes salvavidas para la evacuación de los pasajeros. Se dieron órdenes para que mujeres y niños abordaran los botes con algunos tripulantes para guiarlos y operarlos. El problema era que los 20 botes disponibles solo podían albergar a 1,178 personas, del total de más de 2,200 pasajeros a bordo. March y sus colegas comenzaron a clasificar el correo. Había caos al dirigir y ordenar. Con cada segundo que pasaba, el agua helada llenaba el barco. 15 minutos después de la medianoche, el capitán Smith ordenó a los miembros de su tripulación que enviaran una señal de socorro. Aunque el SOS se estableció antes que el Titanic, muchos otros usaban CQD. El CQ significa llamada general y la D es angustia. El Frankfurt estaba demasiado lejos para ayudar a pesar de que fue uno de los primeros en responder. Incluso el barco gemelo del Titanic, el Olympic, respondió, pero también estaba demasiado lejos. A las 0:20 horas, el Carpathia recibió el mensaje urgente y se desvió de su rumbo original para ayudarlos. A pesar de que estaban a 107 kilómetros de distancia, aunque esta fue una noticia aliviadora, el agua seguía filtrándose a un ritmo alarmante. No fue fácil mantener a todos tranquilos sabiendo que el barco podría estar bajo el agua en cuestión de horas.
En este punto, muchos pasajeros ya estaban a bordo de los botes salvavidas, esperando para descender al agua. Los músicos a bordo comenzaron a tocar música para los que aún esperaban. Al principio estaban tocando en el salón de primera clase, y luego se trasladaron a la cubierta. Hay un debate sobre cuánto tiempo tocaron y qué canción era. Ninguno de los músicos logró salir. Los 5 carteros a bordo también cumplieron con sus deberes mientras el barco se hundía. Según un oficial del barco, la sala de correo ya estaba cubierta de agua hasta los tobillos y los carteros estaban ocupados tratando de salvar la mayor cantidad de correo posible. Marge fue uno de ellos. Había bolsas de correo flotando por todo el lugar. Comenzaron con el correo certificado. Testigos del hundimiento del Titanic informaron que los carteros estaban poniendo bolsas de correo en la cubierta para evitar que se mojaran hasta que llegara la ayuda. También mencionaron que las bolsas de correo flotaban en el agua helada. No fue hasta las 0:45 horas cuando el bote salvavidas número 7 en el lado izquierdo del barco fue bajado al agua. A pesar de que tenía espacio para aproximadamente 65 personas, solo 27 personas estaban adentro. Muchos de los botes de seguridad llevaban menos pasajeros que su capacidad máxima permitida. A la tripulación le preocupaba que los barcos volcaran si había tanta gente en ellos. Algunos informes sugieren que algunas personas incluso se negaron a abordar los barcos, manteniendo la afirmación de que el Titanic era insumergible. Al mismo tiempo dispararon uno de los 8 cohetes de socorro, pero no les sirvió de ayuda. A las 12:55 am, los botes salvavidas 2 y 3 descendieron a las aguas con 2 pasajeros masculinos saltando a bordo. 5 minutos después se bajó otro bote de seguridad con unas 39 personas. En este punto el agua entró por la base de la gran escalera. En los siguientes 20 minutos se bajaron más botes de seguridad, la mayoría de ellos con poca carga. Todavía no había ayuda. El Carpathia aún estaba en camino. Crecía el pánico y aumentaban las tensiones. Hubo mucha ira por las personas que se quedaron atrás. Alrededor de la 1:30 am, las cosas estaban saliendo de control. Se detuvo el embarque organizado de pasajeros a los botes. El reloj de Marge se detuvo 3 minutos antes, lo que podría significar que él era parte de la pelea entre los miembros de la tripulación y los pasajeros. El Carpathia tardó 3 horas en llegar. Marge no estaba entre los sobrevivientes. Su reloj resultó ser uno de los hallazgos esenciales en los restos del Titanic. Finalmente fue devuelto a las 2 hijas de Marge y ahora está en una de las colecciones del Museo Postal Nacional. Marge fue un hombre que hizo lo que tenía que hacer en las peores circunstancias. El tiempo era un bien preciado para las personas a bordo del barco, y este reloj resultó valioso para aprender más sobre las historias trágicas, pero inspiradoras, del Titanic. Era el comienzo de 1912. Un trozo gigante de hielo se desprendió de un glaciar en el suroeste de Groenlandia. Este estaba formado por nieve que había caído miles de años antes del evento. Tal vez cuando los mamuts aún deambulaban por la tierra, el iceberg inició su viaje. Era algo enorme, más de 520 metros de largo y un peso de más de 75 millones de toneladas. También era un trozo de hielo muy tranquilo. Se mantuvo alejado de barcos y rutas de transporte transitadas. Y luego, de alguna manera, flotó mucho más al sur que otros icebergs. Nuestro iceberg tuvo suerte. Otros se derriten mucho antes de llegar a estas bajas latitudes. De los hasta 30.000 icebergs que se alejan de los glaciares de Groenlandia, solo el 1% llega hasta el Atlántico. Incluso después de derretirse en el agua durante meses, este enorme bloque de hielo seguía siendo casi el doble de pesado que el puente Golden Gate. La parte superior del iceberg se elevaba 10 pisos sobre la superficie del océano. Varios días antes de que nuestro iceberg llegara al océano Atlántico, un magnífico barco zarpó de un puerto. Era un transatlántico de lujo que transportaba a más de 3,000 pasajeros y tripulantes. En ese momento era el barco más grande jamás construido. Era el Titanic. La colisión ocurrió el 14 de abril, cuando el barco estaba en el Atlántico Norte, a 600 kilómetros de Terranova. Incapaz de desviar su curso, el barco sufrió la rotura de al menos 5 de sus compartimientos de casco,
comenzaron a llenarse de agua a una velocidad alarmante. Los compartimentos del Titanic no estaban tapados en la parte superior. Es por eso por lo que el agua se filtró y comenzó a inundar a cada uno de ellos. La parte delantera del barco comenzó a hundirse, lo que provocó que la parte trasera se elevara verticalmente en el aire, y luego, con un rugido ensordecedor, el revestimiento se partió por la mitad. El resto es historia. Pero, ¿qué pasó con el iceberg después de eso? El 15 de abril, el transatlántico alemán SS Prince Adalbert navegaba por el Atlántico Norte. Viajaba a unos pocos kilómetros del lugar donde el Titanic se había hundido varias horas antes. El mayordomo en jefe del barco alemán, que aún no se había enterado del desastre, vio un iceberg. Lo que llamó su atención fue una gran franja de pintura roja que recorría la base del iceberg. Sorprendido, el hombre tomó una foto de su descubrimiento. Pensó que la pintura significaba que un barco había chocado contra el iceberg en las últimas 12 horas. La siguiente persona que vio el iceberg y le tomó otra foto fue el capitán de un barco que tendía cables de telecomunicaciones en alta mar. El barco fue enviado para ayudar en la zona donde se había hundido el Titanic. Más tarde, el capitán afirmó que el iceberg que había visto era el único en esa área. Además, estaba la pintura roja. No era difícil conectar los puntos. En 2015 una de estas fotos se vendió en una subasta por más de $32,000. Y aún así, los expertos no están seguros de si la imagen realmente muestra el infame bloque de hielo. Podría ser un simple iceberg que había estado flotando cerca en ese momento. El gran barco insumergible había desaparecido, hundiéndose hasta el fondo del Atlántico Norte, donde permanece hasta el día de hoy. Pero el iceberg continuó su camino, dejando perplejos a algunos testigos y derritiéndose lentamente en el agua circundante. Desaparecería por completo antes de fin de año. 14 de abril de 1912. La noche oscura se llenó de horribles sonidos de un recipiente de metal gigante que se partía en dos. El barco más grande de esa época chocó con un iceberg que se encontraba en su camino. El Titanic, una de las historias más grandes del siglo XX, de las que la gente todavía habla. El lado de estribor del barco gigante rozó el iceberg. Eran las 11:40 p.m., cuando las cosas empezaron a ir mal. Ese iceberg causó suficientes daños como para que al menos 5 compartimientos del casco comenzaran a llenarse de agua. La tripulación inmediatamente comenzó una breve investigación para ver si podían hacer algo y arreglar las cosas. No tenían a nadie en quien confiar, solos en la oscuridad de la noche fría, lejos de la tierra. El Océano Atlántico Norte, a unos 644 kilómetros al sur de Newfoundland, Canadá. Necesitaban tiempo para descubrir cómo llevar a las personas a un lugar seguro. Tuvieron algo de tiempo, cierto, pero no suficiente. Si viste la película, sabes que el barco no se hundió inmediatamente después de que apareciera esa fatalidad helada. Todo el proceso duró unas 2 horas y 40 minutos. Pero la situación era difícil. Había 2.200 personas a las que cuidar, incluidos tripulantes y pasajeros, y las cosas que sucedían en el barco eran caóticas. El diseñador jefe, Thomas Andrews, pronto se dio cuenta de que no podrían mantenerse a flote. A medianoche, toda la tripulación había comenzado a preparar los botes salvavidas para el lanzamiento. Tenían 20 botes con espacio para solo 1.178 personas, que era solo un poco más del 50% de las personas a bordo. La orden era poner a salvo a las mujeres y los niños primero. Los tripulantes estaban allí para remar y guiar los botes. La escena durante las siguientes 2 horas comenzó a escalar gradualmente. Los miembros de la tripulación tenían la tarea de despertar a los pasajeros y advertirles de que algo malo estaba pasando. Querían colocarlos en una flota de botes salvavidas lo antes posible. A las 12:15 a.m., algunos tripulantes enviaron una señal de socorro. Un barco de vapor llamado Frankfurt fue uno de los primeros que recibió el mensaje y respondió, pero estaban a unas 170 millas náuticas de distancia. Algunos otros barcos también recibieron el mensaje y ofrecieron su ayuda, pero lamentablemente también estaban demasiado lejos. A las 12:20 a.m., el transatlántico Carpathia de Cunard recibió una señal de socorro del Titanic y cambió su rumbo de inmediato. Estaba a 58 millas náuticas de distancia en ese momento y les tomaría más de 3 horas llegar allí. 20 minutos después, la tripulación bajaba el primer bote salvavidas. Llevaba solo 27 pasajeros, aunque tenía espacio para 65. Muchos de los botes salvavidas que se lanzaron primero estaban muy por debajo de su capacidad.
Los miembros de la tripulación estaban preocupados, pensando que los cabrestantes no podrían sostener un bote salvavidas completamente cargado, y al principio muchos pasajeros tenían demasiado miedo de abandonar el barco. Todavía pensaban que el Titanic era insumergible y no podían imaginar el escenario que sucedería 1 o 2 horas después. La tripulación disparó el primero de 8 cohetes de socorro, pero fracasó. Nadie estaba lo suficientemente cerca para ayudar. A la 1:20 am bajaron 10 botes salvavidas. El número 8 tenía solo 28 personas en él. Uno de los pasajeros del número 10 era Milvina Dean, de 9 semanas. Más tarde se convertiría en la última superviviente que vivió hasta 2009 y cumplió 97 años. Ya eran las 2 am. 3 de los botes plegables eran los únicos botes salvavidas que quedaban en el barco. La proa se había hundido hasta el fondo y se había inclinado muy por debajo de la superficie. Las personas a su alrededor ahora podían ver claramente las hélices de popa sobre el agua. La tripulación estaba bajando el bote salvavidas plegable D desde el techo de las habitaciones de los oficiales con más de 20 pasajeros en él. Cuando la proa del barco se hundió, el agua arrastró el plegable A de la cubierta. Esas 20 personas luchaban porque su bote estaba parcialmente lleno de agua. Cuando los miembros de la tripulación intentaron soltar el plegable B, se cayó. Antes de que lo enderezaran, el agua lo barrió del barco. 30 pasajeros lograron encontrar seguridad en el bote salvavidas volcado. A las 2:17 am, el operador inalámbrico del barco decidió transmitir una última llamada de socorro. Un minuto después, la luz del barco finalmente se apagó. El Titanic y todos los que quedaban a bordo se sumergieron en la oscuridad. La proa continuó hundiéndose y la popa se elevaba más sobre la superficie, lo que ejercía una gran presión sobre la sección media. Sonidos horribles llenaban la noche. El Titanic, este enorme barco legendario en el que tanta gente depositaba sus esperanzas y entusiasmo, se partió en 2, entre el tercer y el cuarto embudo. Los informes especularían que la sección de proa tardó unos 6 minutos en llegar al fondo del océano. La popa volvió a sentarse en el agua antes de volver a elevarse a una posición vertical. Permaneció en esta situación hasta que finalmente desapareció en el océano. A las 2:20 am, la popa aparentemente retuvo aire en el interior y la presión del agua la aplastó a medida que bajaba. La popa aterrizó a unos 610 metros de distancia de la proa. La gente consideraba al Titanic como el barco más rápido del mundo. Pensaron que era insumergible porque 4 de sus compartimientos podían inundarse, y eso aún no causaría una pérdida crítica de flotabilidad. Su vida fue problemática desde sus inicios. Mientras el barco salía del puerto, se movió a medio metro de otro barco llamado New York. Se las arregló para pasar de forma segura, lo que fue un gran alivio para todos los pasajeros preocupados que se amontonaban en las cubiertas. El Titanic zarpó el 10 de abril. Su primer viaje fue a través de la altamente competitiva ruta del Atlántico. En la fecha del lanzamiento, el Titanic se convirtió en el objeto móvil más grande en la historia de la humanidad. 269 metros de largo, 28 metros de ancho. No tan grande si lo comparas con los barcos actuales. El crucero más grande del mundo en la actualidad es el Symphony of the Seas de Royal Caribbean, que tiene aproximadamente 5 veces el tamaño del Titanic. Si pones esa nave en posición vertical, sería casi tan alta como el Empire State Building, que mide 380 metros sin antenas. Pero el Titanic fue una gran atracción en su época. En un momento de su viaje, se detuvieron en Francia, luego de lo cual hicieron otra escala en Irlanda. Una vez que los últimos pasajeros abordaron, el enorme barco partió a toda velocidad hacia su destino final, la ciudad de Nueva York. 4 días después del inicio de su travesía, el Titanic no logró desviar su rumbo de un enorme iceberg. La historia que todos conocemos. Solo sobrevivieron 700 personas, y la mayoría eran mujeres y niños. La noche era extremadamente fría. 1 hora y 20 minutos después de que el Titanic se hundiera en el fondo del océano, los sobrevivientes ni siquiera estaban seguros de que alguien viniera a salvarlos. Por fin vieron una luz. Se trataba del Carpathia viniendo hacia ellos. Vinieron por la gente en los botes salvavidas. La tripulación los subió a bordo y sacó del agua a un puñado de pasajeros.
Muchos barcos intentaron ponerse en contacto con el Titanic unas horas después de que se hundiera. Sus mensajes nunca fueron devueltos. Más tarde, cuando hubo una investigación sobre lo que realmente sucedió, descubrieron que el transatlántico Californian de Leyland había estado a menos de 32 kilómetros de distancia cuando el Titanic se estaba hundiendo, pero la tripulación no escuchó las señales de socorro provenientes del Titanic porque su operador de radio no estaba de servicio. Países de ambos lados del Atlántico quedaron conmocionados y horrorizados al conocer los detalles de lo ocurrido con el Titanic. Decidieron hacer cambios en las operaciones de los barcos, reglas que ayudarían a evitar tales eventos en el futuro. Celebraron la primera Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, donde adoptaron reglas para que los barcos tuvieran botes salvavidas para cada pasajero a bordo. Además, los simulacros de botes salvavidas se hicieron obligatorios. También decidieron establecer una patrulla internacional de hielo. Su función principal era monitorear los icebergs en las rutas de navegación del Atlántico Norte. Los barcos también necesitaban mantener una vigilancia por radio las 24 horas. El Titanic no se construyó solo. Debido al tamaño de este magnífico barco y todo el equipo nuevo que requería, habría sido demasiado caro como único barco, por lo que el equipo construyó el Titanic junto con 2 barcos hermanos, y ambos tuvieron vidas llenas de acontecimientos. RMS Olympic llegó primero. Fue lanzado en 1910 y durante todo un año fue el transatlántico más grande del mundo. El Britannic fue otro barco gemelo que navegó durante un tiempo antes de que también terminara en el fondo del océano. Pero solo el Titanic se convirtió en leyenda y en uno de los casos más fascinantes de la historia moderna. El 10 de abril de 1912, el RMS Titanic zarpó de Inglaterra. Pero esa no era la presentación de un barco normal. El Titanic fue el transatlántico más grande jamás construido en ese momento. Tenía 270 metros de largo, casi el tamaño de 3 campos de fútbol. Y medido desde el casco hasta la parte superior de las chimeneas, el barco tenía una impresionante altura de 53 metros. Ese es el tamaño de un edificio de 17 pisos. Considerado insumergible, se necesitaron 3.000 trabajadores durante casi 3 años para construirlo. Pero apenas 4 días después de su primer viaje, a las 11:40 p.m., chocó con un iceberg y se perdió bajo las olas del océano Atlántico. El barco tardó solo 2 horas y 40 minutos en hundirse. Y de los más de 2.200 pasajeros y tripulantes a bordo, solo sobrevivieron 706. El naufragio permaneció perdido durante otros 73 años, ocultando sus muchos secretos dentro de las gélidas aguas del Atlántico. Y si no fuera por un hombre cuya vida entera la había dedicado a explorar el mar, el barco gigante podría haber permanecido perdido por mucho más tiempo. Ese hombre era Robert Ballard. De niño, Ballard estaba obsesionado con el océano. Esta fascinación comenzó cuando solo tenía 12 años. Fue entonces cuando vio una adaptación cinematográfica de la novela de ciencia ficción de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Lo tenía todo para despertar la imaginación de un joven, desde aventuras y extrañas criaturas hasta un poderoso vehículo submarino llamado Nautilus. Podría viajar a cualquier lugar del mundo al que quisiera ir. A partir de ese momento, la vida en tierra firme ya no estaba en el futuro de Ballard. Cuando tenía 23 años, fue asignado al grupo de inmersión profunda. Allí, ayudó a desarrollar técnicas para buscar en el fondo del océano. Su mayor logro fue la creación de Alvin. Era un submarino pequeño y fácil de maniobrar, que podía transportar a 3 personas. También presentaba un brazo mecánico externo, diseñado para recolectar muestras bajo el agua, mientras la tripulación permanecía segura y seca en el interior. El submarino Alvin rápidamente demostró ser útil para una variedad de tareas. Por ejemplo, una vez se utilizó para rastrear un avión que se había estrellado en el mar. Pero el submarino experimentó una serie de contratiempos. En un caso, fue atacado por un pez espada, lo que provocó que resurgiera rápidamente. El animal, aún atrapado en la parte exterior del submarino, se convirtió en la cena de esa noche. Y en octubre de 1968, el submarino estaba siendo sumergido en el agua cuando los cables que lo sujetaban se rompieron, enviándolo al fondo del océano junto con 3 miembros de la tripulación a bordo.
y debido a que el pequeño aparato todavía estaba abierto, inmediatamente se llenó de agua y rápidamente comenzó a hundirse. Afortunadamente, la tripulación logró escapar, pero Alvin ya no estaba. El mal tiempo obstaculizó múltiples intentos de recuperar la embarcación. No fue hasta el año siguiente que finalmente fue devuelto a la superficie. Con el tiempo, Alvin mejoró. Su casco fue fortalecido con titanio, lo que le dio una calificación de profundidad más alta, haciéndolo aún más adecuado para la exploración oceánica. El submarino especializado sería útil en muchas de las más de 100 expediciones de Ballard. El hombre fue uno de los primeros en explorar una cadena montañosa submarina, llamada Meseta Mesoatlántica en el Océano Atlántico. Cuando encontró respiraderos térmicos en el Rift de Galápagos a finales de los años 70, ayudó a descubrir y documentar el proceso de quimiosíntesis. Esa es una síntesis química complicada de la energía de los alimentos por parte de las bacterias. Pero su mayor descubrimiento aún estaba por llegar. Ballard afirmó que nunca había sido un fanático del Titanic, pero eventualmente se obsesionó con encontrar el barco, después de ver a otros exploradores intentarlo y fallar. Como él dijo, el Titanic era claramente el gran monte Everest en ese momento. Muchos otros lo habían intentado, muchos que pensé que habrían tenido éxito o que deberían haberlo tenido, pero no lo lograron. Ballard comenzó a pensar en encontrar el barco ya en 1973. Y 4 años después, lo intentó. Usó el buque de salvamento de aguas profundas Seaprobe, que era un buque de perforación equipado con cámaras y sonar. Pero se vio obligado a rendirse cuando se rompió la tubería de perforación. Simplemente no era su momento. A principios de los años 80, un petrolero de Texas llamado Jack Grimm intentó encontrar los restos del naufragio en 3 ocasiones diferentes. Una vez, Grimm estaba justo sobre el Titanic, pero su equipo no pudo detectarlo. Eso es lo que llamamos mala suerte extrema. Ballard solo estaba esperando su momento. Necesitaba un plan y algo de ayuda. El primer problema fue llegar al fondo del Atlántico. Lo más abajo que había viajado antes era 6.100 metros. Y este viaje le llevó 3 horas. Y eso no incluía el camino de regreso. Ballard sabía que podía usar a Alvin, ya mejorado con un casco de titanio para soportar la presión del océano. Pero también necesitaba algo que no requiriera que él viajara allí. Un submarino a control remoto, sin piloto, sería ideal. Pero primero tendría que crear uno. Se acercó a las autoridades con la esperanza de que proporcionaran fondos para su proyecto. Y aunque los funcionarios no tenían interés en el Titanic, estaban dispuestos a ayudar. Pero había trampa. Ballard primero tuvo que concentrarse en rastrear 2 submarinos, el Treasure y el Scorpion, que se habían hundido en el fondo del Atlántico en la década de 1960. Las autoridades esperaban estudiarlos para averiguar por qué se habían hundido. También querían saber si podían recuperarse, o si era seguro dejarlos en el fondo del océano. Solo cuando hubiera completado con éxito esta tarea, sería libre de usar el tiempo restante de su contrato para encontrar el Titanic. Sin otras opciones de financiación, Ballard aceptó la oferta. Se puso a trabajar. Primero creó 2 nuevos dispositivos. Argo era un trineo submarino de profundidad con cámara de video sin piloto. Fue diseñado para tomar fotos y grabar videos con una serie de cámaras montadas en él. Podría funcionar a profundidades de hasta 6.100 metros y también podría explorar casi el 98% del fondo del océano. Se suponía que Argo estaba atado a un bote. A medida que el bote se movía, Argo sería arrastrado detrás, flotando justo sobre el fondo del océano. La cámara luego transmitiría imágenes a la superficie. El segundo dispositivo era un pequeño vehículo robótico llamado Jason Jr. También se controlaba de forma remota, lo que permitía a la tripulación dentro de un submarino como Alvin acercarse y fotografiar objetos submarinos. Ballard ya estaba listo. Sabía que tenía que encontrar esos submarinos rápidamente, y no le tomó mucho tiempo. Para su alivio, la búsqueda fue relativamente simple, y pudo cumplir con sus obligaciones con 12 días de margen. Con casi 2 semanas para dedicarse a encontrar el Titanic, se dispuso a explorar el océano. Enfocó la búsqueda cerca de Terranova, Canadá, arrastrando a Argo por el fondo del océano y revisando las imágenes que recopiló.
Y después de unos días sin nada, finalmente encontraron placas de casco remachadas y una caldera. ¿Podría ser esto? Al día siguiente se reveló la gran proa de un barco. El 1 de septiembre de 1985, Ballard y sus compañeros de tripulación se dieron cuenta de que finalmente habían encontrado el famoso barco. El descubrimiento resultó en una mezcla de emociones. Ballard estaba emocionado de ser el primero en encontrar el lugar de descanso final del Titanic, pero también estaba abrumado por el sentimiento de dolor por aquellos que habían sufrido cuando el barco se hundió. Durante los siguientes 4 días, la tripulación exploró los restos del naufragio. Encontraron el nido del cuervo, desde donde se había visto por primera vez el iceberg. Además, finalmente hubo evidencia de cómo el enorme barco se había partido en 2 antes de hundirse, y se encontraron ambas mitades del barco. Había muebles y vajillas, y lamentablemente, varios zapatos de cuero de los que no habían llegado a un lugar seguro estaban esparcidos por el fondo del océano. Ballard tuvo éxito donde otros fracasaron y se convirtió instantáneamente en una celebridad en todo el mundo. Uno pensaría que ubicar el Titanic sería suficiente para un hombre, pero no para Ballard. En 2019, asumió el reto de resolver otro misterio: la desaparición de Amelia Earhart. Earhart había intentado ser la primera mujer en volar alrededor del mundo. Desafortunadamente, desapareció en algún lugar sobre el Océano Pacífico en 1937. Ni ella ni su avión fueron encontrados. Ballard esperaba que su suerte con el Titanic lo ayudara a encontrar dónde se había hundido Earhart, pero su expedición no pudo encontrar nada. Y aunque Robert Ballard ha encontrado más naufragios que nadie, es solo la punta del iceberg. Se estima que hay más de 3 millones de naufragios en el océano, y Ballard solo ha localizado 100 de ellos. Ahora, con más de 70 años, el hombre espera alentar a los jóvenes a continuar con su trabajo de exploración del océano y sus muchos misterios. En 1989 comenzó Jason Learning Project, para inspirar a los estudiantes de primaria a dedicarse a las ciencias, tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y también tiene su propio barco de investigación llamado E.V. Nautilus, por el nombre del submarino en la novela de Julio Verne. Un merecido homenaje a la historia que inspiró su carrera. Es el 10 de abril de 1912, un soleado día de primavera. Eres uno de los pasajeros de primera clase a bordo del Titanic, justo cuando el barco está a punto de partir de Southampton. Imagina la emoción de todos, el aire fresco de primavera, los sonidos del mar. Estás paseando por la cubierta más alta del Titanic cuando ves varios botes salvavidas. Cuando empiezas a contarlos, recuerdas la capacidad del barco. Es de poco más de 3.000 personas. Espera, ¿hay suficientes botes salvavidas para todos a bordo? Veamos los números. El Titanic podría llevar un total de 64 botes salvavidas, un número que fácilmente podría haber ayudado a salvar a todos los pasajeros a bordo. El diseñador en jefe, Alexander Carlisle, planeó equipar el barco con 48 botes salvavidas, pero el Titanic terminó con solo 20. El hecho de que este número de botes salvavidas no fuera suficiente para todos los pasajeros no era ilegal en ese momento. Esto se debió a que la cantidad de botes salvavidas requeridos se calculó en función del tonelaje de un barco, no de su capacidad de pasajeros. Hablando del Titanic, esta cantidad de barcos se eligió por razones estéticas, para que las cubiertas lucieran menos atestadas para los pasajeros de élite y clase alta. Después de que se tomó la decisión final sobre los botes salvavidas, Carlisle renunció a su trabajo. Los paseos de los pasajeros por las cubiertas del Titanic eran agradables a la vista, pero ¿valían la pena? En 2012, un siglo después del naufragio, se descubrieron nuevos documentos relacionados con la escandalosa falta de botes salvavidas. Parece que un inspector de seguridad llamado Maurice Clark propuso agregar al menos 10 botes salvavidas 5 horas antes de que el barco zarpara. Pero como los dueños del barco querían salir a tiempo, su petición fue pasada por alto. También se advirtió que, a menos que mantuviera este secreto, sería despedido. En retrospectiva, si los propietarios hubieran seguido su consejo, unas 700 personas más podrían haber sobrevivido esa noche. Los 20 botes salvavidas que realmente llegaron a bordo podrían haber transportado hasta un tercio de los pasajeros, incluso a su máxima capacidad. Pero trágicamente, algunos de ellos se lanzaron al agua con solo 12 personas, cuando podrían haber salvado fácilmente hasta 65 cada uno. Para empeorar el desastre, los miembros de la tripulación del Titanic no estaban debidamente capacitados en el uso del equipo de lanzamiento de botes salvavidas. Es por eso que los botes fueron lanzados lentamente, de manera incorrecta, y a veces sin la supervisión adecuada. De los 20 botes,
Solo 18 se pusieron a flote correctamente. Además, los pasajeros no fueron informados sobre las medidas de seguridad. Un simulacro de bote salvavidas debería haber tenido lugar el 14 de abril, pero el capitán finalmente canceló el evento. Uno de los tantos mitos que rodean al Titanic y su catastrófico final también está relacionado con la falta del número necesario de botes salvavidas. No había ninguna ley marítima en ese momento que dijera que las mujeres y los niños deberían subirse primero. Pero era una costumbre universalmente aceptada en situaciones como un naufragio. Poco después de que el Titanic se hundiera en las heladas aguas del Atlántico, comenzaron a correr rumores. Se decía que algunos hombres desesperados habían recurrido a disfrazarse de mujer en esos momentos finales antes de la medianoche del 14 de abril de 1912. Querían conseguir un lugar en los botes salvavidas. Al mismo tiempo, hay poca o ninguna evidencia de que alguno de los pasajeros masculinos del Titanic haya hecho esto. En cualquier caso, ¿qué pasó con esos 20 botes salvavidas que estaban a bordo del Titanic después de que el barco chocara contra el iceberg? Lo que sí sabemos es que todas estas embarcaciones fueron desplegadas entre las 00:40 y las 2:15 horas, con un total de 718 personas a bordo. Cuando fueron rescatados por el RMS Carpathia alrededor de las 4 a.m. del mismo día, solo quedaban con vida 705 personas. La tripulación del RMS Carpathia tardó más de 4 horas y 30 minutos en recoger a todos los pasajeros y 13 de los botes salvavidas. Esto fue todo lo que se le permitió llevar al barco de rescate. El resto de los botes, ahora vacíos, quedaron a la deriva en el mar. Los que sí fueron rescatados, luego fueron devueltos a White Star Line, la compañía naviera británica que operaba el Titanic. Curiosamente, después de ser devueltos, parecen haber desaparecido de los registros oficiales. La última imagen jamás tomada de los 13 botes salvavidas supervivientes fue cuando los descargaban en el puerto de Nueva York. Triste e irónicamente, allí es donde se suponía que el Titanic estaría el 18 de abril de 1912. A los botes salvavidas se les retiraron sus placas de identificación del Titanic o de cualquier otra marca que pudiera haberlos vinculado al barco. Algunas fuentes afirman que los botes finalmente fueron destruidos. Pero, ¿esto realmente era la verdad? El destino de un bote salvavidas en particular ha sido fuente de mucho debate. El bote plegable A, el último en abandonar el barco, fue recuperado por el RMS Oceanic, un mes después del accidente. En ese momento estaba a unos sorprendentes 322 kilómetros del lugar donde se había hundido el Titanic. Además, en el barco había un anillo de matrimonio grabado con las palabras Edward to Gerda. Un triste mensaje para una pareja que se perdió en el mar después de lograr escapar del Titanic que se hundía. Posteriormente identificados como Edward y Gerda Lindell, la pareja viajaba de Suecia a los Estados Unidos para mudarse. Algunas historias afirman que el señor Lindell, de hecho, llegó al bote plegable A, pero su esposa no tuvo tanta suerte. Ninguno fue visto nunca más, y el anillo de bodas finalmente fue enviado al padre de Gerda. La recuperación del bote plegable A se registró tanto en fotografías tomadas por la tripulación a bordo del RMS Oceanic, como en un relato detallado escrito a mano por un compañero de viaje. Afirmaron que el bote salvavidas se parecía más a un trozo de madera arrastrado por las olas que a un bote. Y el primer bote salvavidas que partió del Titanic fue el bote salvavidas número 7. Fue apodado el bote salvavidas de los millonarios. Se rumorea que los 12 pasajeros a bordo podrían haber sobornado a la tripulación para remar hacia un lugar seguro, en lugar de permitir que otros lo usaran. En 2015, algunos de los artículos recuperados de este bote, incluidos un menú de almuerzo, un boleto y una carta de uno de los pasajeros, fueron vendidos por hasta $70,000 por un subastador de Nueva York. Poco después de la catástrofe del Titanic, se hizo obligatorio que todos los barcos estuvieran equipados con suficientes botes salvavidas para transportar a los pasajeros y a la tripulación. Es más probable que los botes salvavidas del Titanic, siendo un equipo relativamente nuevo en ese momento, fueran reacondicionados para ser usados en otros barcos, como el RMS Olympic, que era el hermano mayor del Titanic. Algunos de ellos pueden haber sido vendidos a colecciones privadas o incluso dejados para pudrirse. Después de todo, se consideraban una fuente de mala suerte y la mayoría de la gente no estaba dispuesta a volver a utilizarlos en otros barcos. Por desgracia, toda la información sobre su paradero es difícil de confirmar ahora. Nunca se dio ninguna declaración oficial de los propietarios de los botes salvavidas después de su rescate. Pero aunque no parece haber quedado nada de los botes originales, existen algunas réplicas de tamaño completo en exhibición en museos en Falmouth, Inglaterra, y en Belfast, Irlanda del Norte. Uno de los pocos botes salvavidas supervivientes de White Star Line no pertenecía, de hecho, al Titanic, pero tenía una sorprendente conexión con el barco. Este bote restaurado es el salvavidas 6 del RMS Oceanic.
que ayudó a recuperar el bote salvavidas plegable C del Titanic. Se decía que era propiedad de un coleccionista privado, pero al igual que los botes salvavidas del Titanic, no sabemos nada sobre su ubicación hoy en día. En cuanto a las placas de identificación y otras marcas de los botes, la White Star Line parece haberlas conservado, porque algunos de estos artículos fueron posteriormente subastados y vendidos a coleccionistas interesados. Incluso Rick Springfield supuestamente consiguió una de las placas de identificación. Y ya faltaba una placa de identificación en particular cuando los empleados de White Star Line llegaron a los botes salvavidas. Era la placa de identificación del bote número 8, que había sido tomada por un marinero llamado Thomas Jones. Más tarde se la regaló a otro sobreviviente del Titanic, la condesa de Rhodes, junto con una carta reconociendo el vínculo que formaron la noche del naufragio. Se puede encontrar otros artículos similares en exhibición en diferentes museos, como el Museo y Centro de Artes de Learn, en Irlanda del Norte, o la Galería de Arte y Museo de la ciudad de Worcester. Para ser honestos, algunos expertos afirman que incluso si hubiera habido más botes salvavidas a bordo del Titanic, simplemente no habría habido suficiente tiempo para desplegarlos a todos. Así de severo fue el impacto. Muchos investigadores dicen que todo sucedió tan rápido después de que el barco chocó contra el iceberg, que es sorprendente que tantos pasajeros lograran sobrevivir. La noche era oscura y aterradora. Unos cientos de personas estaban sentadas en botes salvavidas sin saber qué pasaría después o cómo serían sus vidas a partir de ese momento. Todo lo que sabían era que el barco gigante en el que habían estado navegando, solo un par de horas antes, había desaparecido frente a sus ojos. Estaban solos, esperando ayuda. ¿Vendría alguien? No sabían si el resto de los botes que viajaban relativamente cerca de ellos habían escuchado su llamada de auxilio. No había nada más que hacer, sino esperar. El Titanic, un iceberg y una noche, 14 de abril de 1912. Es uno de los hechos más famosos de la historia moderna, del que todo el mundo habla incluso ahora, más de 100 años después. Los 16 botes salvavidas a bordo solo podían acomodar a un poco más del 50% del número total de pasajeros que iban a bordo. Y muchos de ellos estaban medio vacíos. En uno de esos botes iba una pequeña de 2 meses, Milvina Dean, la pasajera más joven a bordo del barco. Sus padres habían decidido dejar Inglaterra porque querían construir una vida mejor en los Estados Unidos. Su padre tenía familia en Kansas y esperaba que pudieran iniciar su propio negocio allí. La familia Dean en realidad no eligió estar a bordo de este transatlántico legendario, pero debido a una huelga de carbón, los trasladaron allí, por lo que abordaron en Southampton como pasajeros de tercera clase. El padre de Milvina sintió el momento en el que el barco chocó contra el iceberg durante esa noche fría y aparentemente pacífica. Inmediatamente subió a investigar. Cuando vio que la gente estaba en pánico y que los miembros de la tripulación estaban dando advertencias sobre el peligro real de la situación, corrió a su cabina para buscar a su esposa. Le dijo que vistiera a los niños y que subiera rápidamente a la cubierta. Los tripulantes dieron la orden de preparar los botes salvavidas y empezar a trasladar allí primero a mujeres y niños. Era una oportunidad para que al menos algunos miembros de la familia se pusieran a salvo. Milvina, su madre y su hermano se subieron al bote salvavidas número 10. De los 706 tripulantes y pasajeros que lograron escapar del barco que se hundía, ellos estuvieron entre los primeros. Más tarde, el transatlántico llamado Carpathia escuchó su llamada de ayuda, vino por los pasajeros y los llevó hasta Nueva York. Su padre desafortunadamente se quedó atrás y no logró salvarse. Milvina creció en Ashurst, Inglaterra, un lugar que no estaba lejos de donde había zarpado el barco. Pasó su vida trabajando como secretaria y asistente en pequeñas empresas en Southampton. Y nunca se casó. Milvina solía decir que no hablaba del asunto del Titanic porque no recordaba nada al respecto, por lo que no quería que la gente pensara que solo estaba llamando la atención. Pero en 1985, un equipo franco-estadounidense se reunió y localizó los restos del Titanic. Estaban alrededor de 600 kilómetros al este de Mistaken Point, Newfoundland, en aguas que tenían más de 3 kilómetros de profundidad. Fue entonces cuando confirmaron que el barco se había partido en 2. Durante décadas, la gente creyó que la nave se había hundido en una pieza. Pensaron que el único daño significativo era el que había sufrido el casco por su contacto con el iceberg. Pero en realidad, se partió justo entre su tercer y cuarto compartimiento. Ocurrió poco antes de que el barco desapareciera bajo la superficie del agua. Y todo, desde el momento en que chocaron contra el iceberg, duró cerca de 2 horas y 40 minutos.
Hasta que este equipo de investigadores encontró los restos del naufragio, la gente no recordaba lo sucedido con el Titanic. En el último año de su vida, Milvina vendió algunas de las posesiones de su familia en una subasta para pagar su estadía en un hogar de ancianos. Los artículos que vendió también incluían una maleta llena de ropa que su familia recibió cuando llegaron a los Estados Unidos y cartas de compensación que su madre recibió del Titanic Relief Fund. Las cartas de compensación describen la ayuda financiera que recibieron ciertos pasajeros que habían perdido a sus seres queridos. Vivió hasta los 97 años, cuando contrajo neumonía. Fue la más joven de las 705 personas que sobrevivieron al desastre. El Titanic era el barco más grande del mundo. Como era tan grande, algunos pensaron que la embarcación debería haber tenido 4 chimeneas de escape, pero Thomas Andrews, el hombre que diseñó el barco, creía que solo eran necesarias 3. Entonces el Titanic tenía una puramente decorativa. 2.200 personas estaban a bordo cuando el barco se hundió. Había 908 tripulantes y el número máximo de personas a bordo era de 3.500. Como probablemente viste en la película, había diferentes clases de pasajeros. La riqueza total estimada de los que iban en primera clase era de unos $500 millones, y los investigadores estimaron que objetos por valor de 6 millones se hundieron en el fondo del océano junto con el barco. En primera clase, este transatlántico era un lugar de lujo. Tenía 4 restaurantes, 2 bibliotecas, 2 peluquerías, salas de lectura y un cuarto oscuro fotográfico a bordo. También había una piscina climatizada, pero solo los pasajeros de primera clase podían usarla, al precio de un chelín por vez. El barco también tenía baños turcos y baños eléctricos, y los pasajeros podían usar cada uno por 4 chelines. El costo de construir este enorme barco fue de $7,5 millones, pero eso fue en 1912. Hoy serían cerca de 200 millones. Los boletos de primera clase costaban $2.560 en ese momento, lo que equivale a $61.000 en la actualidad. ¿Qué obtendrías en estas costosas cabinas? Una sala de estar, 2 dormitorios, 2 vestidores y un baño. ¿Pagarías tanto por esos lujos? Los equipos de investigadores aún no han explorado muchas áreas del Titanic. Todavía es muy difícil acceder a ellas con los vehículos submarinos. Había un simulacro de bote salvavidas programado para el mismo día en que se hundió el barco, pero fue cancelado por alguna razón. La tripulación había realizado solo un simulacro de bote salvavidas, y eso fue cuando el barco aún estaba atracado, pero aunque los miembros de la tripulación hubieran recibido la información adecuada y cada bote se hubiera llenado, la capacidad aún no era suficiente para salvar a todos y cada uno de los pasajeros. El Titanic era el objeto móvil más grande del mundo en ese momento. El 31 de mayo de 1911, su inmenso casco se abrió paso por las gradas y terminó en el río Lagan, en Belfast. Más de 100.000 personas estaban allí para ver el lanzamiento, que duró poco más de 1 minuto y se desarrolló sin problemas. Las personas que estaban a cargo del barco inmediatamente remolcaron el casco a un gigantesco muelle de acondicionamiento. Miles de trabajadores pasaron la mayor parte del año siguiente construyendo las cubiertas y todos esos interiores de lujo que le dieron al Titanic su aspecto característico. También instalaron las 29 calderas gigantes que impulsarían las 2 máquinas de vapor principales del barco. Todo eso para conseguir el título de insumergible. La embarcación tenía más de un defecto fatal. Es posible que hayas oído hablar de uno de sus defectos de diseño. Los mamparos herméticos no estaban completamente sellados en la parte superior. Esto permitió que el agua fluyera de un compartimiento a otro, lo que finalmente hundió el transatlántico. Pero el Titanic tenía más defectos. El alto contenido de azufre, las bajas temperaturas y las altas velocidades afectaron en gran medida el acero del casco de la embarcación y al hierro de sus remaches. El acero se hizo añicos, mientras que los remaches salieron con relativa facilidad. Esta fue la razón por la que el Titanic se hundió 24 veces más rápido de lo que se esperaba. Hay muchas teorías sobre lo que realmente condujo al hundimiento del gigante. Y una dice que la luna llena que hubo un par de meses antes podría ser una de las razones. Pudo haber creado mareas muy fuertes que enviaron una flotilla de icebergs hacia el sur, justo a tiempo para cruzarse con el viaje inaugural del Titanic. Una investigación sugiere que una ilusión óptica impidió que el barco recibiera ayuda. Un famoso historiador británico, Tim Maltin, pensó que la atmósfera que había la noche del hundimiento creó condiciones específicas que hicieron que a los miembros de la tripulación les resultara muy difícil detectar los icebergs. Esto causó algo llamado superrefracción. Esta extraordinaria curvatura de la luz provoca espejismos, y varios barcos en el área lo registraron. Esto no solo evitó que la tripulación viera el iceberg a tiempo,
sino que también impidió que uno de los barcos que podría haber ofrecido ayuda identificara la llamada de auxilio y se comunicara con la tripulación del Titanic. Además, algunos dicen que el barco viajaba demasiado rápido. Desde un principio culparon al capitán por navegar a tan alta velocidad, 22 nudos, con un transatlántico tan grande por las frías e impredecibles aguas del Atlántico Norte, que estaban plagadas de icebergs ocultos. John miraba incrédulo mientras se alejaba en un trozo de madera. En las gélidas aguas del Ártico, se iba lentamente. Contempló el barco en el que había trabajado y vivido mientras elevaba su enorme proa hacia el cielo, y luego se partió por la mitad, provocando un sonido que solo un rayo podría reproducir. Consternado y aturdido, creía que él, y solo él, conocía la oscura verdad que se escondía tras la desaparición del insumergible barco, el Titanic. 5 días antes, mientras este zarpaba en su viaje inaugural, John trabajaba duro junto con sus compañeros en la carbonera, almacenando el carbón para alimentar el poderoso horno del Titanic. Habían abastecido y almacenado más de lo que John había visto en cualquier otro barco en el que hubiera trabajado. Pero este era el Titanic, el más grande que jamás había surcado los mares. En él, nunca podía haber demasiado carbón. Cuando salieron de Belfast y se dirigieron a Southampton, hubo un gran estruendo bajo la cubierta que pasó desapercibido. El horno rugía y las turbinas giraban, empujando al Titanic hacia adelante a un ritmo acelerado. La tripulación vitoreaba mientras el buque avanzaba, sin percatarse del fuerte ruido concerniente. Al llegar a Southampton, Greg subió a bordo entre otros cientos de pasajeros. Con 13 años en el mar, su amplia experiencia incluía el papel de contramaestre en 6 barcos anteriores. Preparado para un nuevo reto a bordo del mayor navío jamás construido, estaba deseando afrontar el siguiente desafío de su carrera. Greg venía con una gran experiencia, especialmente en la navegación por el Ártico. Su papel era vital dentro de la tripulación, conocer los mares que rodean el Polo Norte. Sería un vigía clave cuando se dispusieran a cruzar la peligrosa trayectoria del callejón de los icebergs. Greg tenía algunas preocupaciones con respecto al viaje. La órbita de la Tierra estaba notablemente cerca del Sol y de la Luna, lo que provocaba mareas más altas. Esto haría que los icebergs fueran más prominentes, alejándolos más hacia la ruta del Titanic en su viaje a Nueva York. Al evaluar la torre de vigilancia e inspeccionar el equipo disponible, Greg no encontró binoculares. Esto le preocupó, pero los marineros se limitaron a reírse de él. «Si en la cubierta faltan cubitos de hielo, seguro que atravesamos un iceberg para reabastecernos», se rió un marinero. Greg no compartía este sentimiento. Ansioso por saber por qué los habían dejado sin equipo en una función tan vital en el barco, Greg preguntó más. Lamentablemente, el oficial que tenía las llaves del armario de suministro de binoculares había sido apartado de la tripulación en el último momento. Greg no podía creer que se hubiera pasado por alto algo tan importante. Para un barco tan poderoso y con tanta gente a bordo, cruzando en una ruta particularmente peligrosa, esto no tenía sentido. Pero como no quería ser multado por irrumpir en la propiedad del barco, Greg lo dejó pasar, esperando que no necesitaran los binoculares. Al final, si se detectaban icebergs, se haría una llamada de aviso al capitán, informando de cualquier preocupación. Poco sabía Greg que se había recibido un aviso, notificando los peligros que aguardaban, pero el telegrama no llevaba el título requerido, que aseguraría la entrega directa al capitán. Así que la advertencia crítica se pasó por alto. John y su tripulación bajo cubierta se prepararon para la partida, avivando los motores. Notó una esencia de escape espesa, demasiado pesada para lo que se esperaría de los hornos. La tripulación buscó por todas las cubiertas inferiores. Tras una búsqueda exhaustiva, consiguieron localizar la causa del escape. Se trataba de un montón de carbón encendido dentro de una carbonera. Se desconocía cuándo se había encendido, pero era evidente que una acumulación de carbón había estado ardiendo, aumentando lentamente de tamaño. La cantidad de carbón ardiendo era preocupante. Se dio la alarma, alertando a un oficial para que revisara el asunto. Este evaluó los daños y confirmó al capitán que se consideraba poco preocupante, ya que solo se habían producido daños menores. John no estaba seguro de esta evaluación, ya que sabía que en los espacios confinados rodeados de mamparos de hierro, se produce un ambiente de horno que intensifica el calor con el tiempo. El Titanic avanzaba con fuerza, lo que no tenía sentido para John, ya que acababan de salir de Southampton. Estaba seguro de que habrían dado la vuelta. John y su tripulación recibieron la orden de echar el carbón ya encendido en el horno y seguir paleando, hasta contener todo el contenido humeante.
Era una tarea posible y minuciosa que podía llevar todo el viaje. La continua entrada de carbón haría que las turbinas girasen en un ritmo constante y acelerado. No para lo que fue diseñado el Titanic. Fue concebido como un lujoso transatlántico de pasajeros y no para batir récords de velocidad. Sin embargo, la tripulación encontraría entusiasmo no solo en reconocer al Titanic como el insumergible, sino también como el más rápido. John y su tripulación continuaron paleando el carbón en el horno durante varios días. La temperatura dentro de la proa era cada vez más caliente. El calor contenido en el mamparo era tan intenso que se debilitaban las costuras de las paredes de hierro y los remaches. 2 días más, solo 2 días más. John se reía, tratando de levantar el ánimo de sus compañeros mientras trabajaban sin descanso. Pero mientras todos reían, bromeaban y esperaban con ansias llegar a tierra firme, se acercaban, sin saberlo, a su destino. El Titanic avanzaba a toda velocidad por el tranquilo mar. Greg miró hacia adelante, arriba en la torre de vigilancia, manteniéndose alerta, ya que ahora estaban en territorio de icebergs. A pesar de que el camino estaba despejado, podían producirse falsos horizontes, lo que creaba confusión sobre lo lejos que estaban realmente los objetos en la distancia. Al viajar por las aguas de la corriente del Golfo hacia la corriente del Labrador, más fría, las columnas de aire se enfriaban de abajo arriba, creando una inversión térmica. Esta presión de aire increíblemente alta aseguraba la ausencia de niebla, proporcionando una visión aparentemente clara. Pero la inversión térmica puede crear ilusiones ópticas, mostrando el horizonte más lejano, apareciendo más alto en la distancia, enmascarando cualquier objeto que pudiera venir antes. Estos falsos horizontes llenos de mar ocultan fácilmente cualquier iceberg que pudiera estar acercándose. Greg conocía los peligros de un mar tranquilo en el Ártico y prefería las aguas agitadas, donde es más fácil detectar los icebergs entre las olas. Desde el mirador, Greg miraba hacia el oscuro abismo que tenía delante. De repente, a 1,5 kilómetros justo delante, una imagen formidable surgió rápidamente de las oscuras aguas que lo rodeaban. ¡Iceberg, justo al frente!, Greg gritó a su compañero, que rápidamente llamó al timón y les indicó que viraran con fuerza a estribor. El timonel recibió la llamada. En el calor del momento, giró el timón en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces se dio cuenta de que había girado el timón en el sentido equivocado y se puso rápidamente en la dirección contraria. El barco se dirigió hacia el iceberg, virando a babor y reduciendo la velocidad. Aunque hubo un retraso en el giro del timón, la corta distancia desde la señal y el ritmo rápido con el que navegaban puede que no hayan supuesto ninguna diferencia. A medida que se acercaban al iceberg, parecía que lo iban a perder, pero más del 87% de este estaba bajo el agua. Y cuando se acercaron al costado, el hielo oculto debajo golpeó la proa de babor, perforando el costado del casco con un desgarro de 1 metro cuadrado. El barco se agitó y todos a bordo se dieron cuenta de que algo estaba mal. Entre la confusión y el miedo, no se dieron cuenta de los daños. Mientras se orientaban, 6 de los 16 compartimientos se llenaban rápidamente de agua de mar. El casco solo podía soportar que se llenaran 4 compartimientos antes de hundirse. El tiempo corría mientras el Titanic descendía a las profundidades. El debilitado mamparo con pilares y remaches de acero calentados se rompió bajo la presión y el repentino cambio de temperatura del agua helada. Se dio la orden de abandonar el barco. Se prepararon los botes salvavidas para ser liberados mientras enviaban señales de ayuda a los barcos cercanos. El operador de radio estaba sentado, llamando constantemente a un barco cercano que había estado en contacto con el Titanic recientemente. Hubo una comunicación constante con este barco durante los últimos días, proporcionando avisos de icebergs desde que el Titanic partió de Southampton. El último mensaje de advertencia recibido fue hace apenas 1 hora. Al recibir el último aviso, el operador respondió ignorantemente: «Cállate», dando por sentado que sus avisos de icebergs no tenían sentido. Tras esta desafortunada respuesta, el barco apagó su radio y guardó silencio. El barco más cercano que respondía a sus señales de socorro se encontraba a 800 kilómetros de distancia, demasiado lejos para prestar ayuda a tiempo. Hubo innumerables errores que causaron el final acuático del Titanic, ya fuera por contribución directa o por pura ignorancia. El más trágico de ellos fue el número de personas a bordo del barco, 2.224. Solo había suficientes botes salvavidas para rescatar a 1.178, apenas la mitad de la gente.